Muy buenas noches a todos. Empieza un día más aquí, en este punto y a esta hora, un cuento para ti, una leyenda, un relato. En esta ocasión para la gente adulta, hay que especificar siempre, ¿eh? Bueno, y en esta ocasión también tenemos el gusto de continuar con un personaje que nos trajo a todos las cosas buenas del Camino de Santiago, que son muchas, como todos sabemos. Él es Jorge Martínez Caba. Nos acompaña nuevamente, como digo, y recuerdo que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago en Madrid. Es tan interesante y tan especial todo lo que rodea el camino que hemos querido seguir con el tema y con una nueva leyenda, claro está, historias que se vienen tejiendo, imagínense ustedes desde cuándo, desde hace años, siglos y siglos. Jorge Martínez Caba, bienvenido de nuevo, buenas noches. Buenas noches, Julia, otra vez muchas gracias y estoy feliz, encantado de volver a acompañaros. A grandes rasgos, ¿por qué y para qué se crea la asociación y cuál es su historia? Debemos situar otra vez esta asociación para los peregrinos, para toda la gente que hace el camino. Sí, la asociación se creó hace 31 años a instancias de Elías Baliña, el cura del Cebreiro, con tres objetivos: atender a los peregrinos, darles hospitalidad en los albergues de acogida. Tenemos dos albergues, nuestra asociación, uno en Tardajos, en Burgos, en el Camino Francés, y otro en el Camino de Madrid, en Sant Hervás de Campos, ya casi llegando a León, y allí damos acogidas a quien quiera venir, encantados. Y finalmente poder hacer estudios como las guías o cualquier otro mapas sobre los caminos de Santiago, no solo el Camino de Madrid. Jorge, la asociación vendrá a ser como una oficina de turismo porque tendrán ustedes que hablar idiomas, ¿no? Cuanto menos francés, inglés o por señas. Sí, al menos en inglés y en francés nos podemos manejar. En coreano ya es un poco más complicado. En japonés también tenemos algún compañero que habla japonés, así que somos capaces de explicarlo. Pero realmente lo que tenemos que explicar en el camino es muy sencillo, con nuestras guías y mostrando lo que hay que llevar en la mochila o cómo hay que andar. Eso lo podemos hacer, somos capaces de hacerlo en mimo y por gestos. Claro, asesoran ustedes de ese ligero equipaje para evitar pues, tener complicaciones, porque complicaciones de salud se presentan a lo largo del camino. Lo que pasa es que se deben vivir con muchísima dignidad, ¿no? O quejándose poco. Y sobre todo también con mucha prudencia. El camino, quien quiera hacer un camino, el camino francés o el camino desde Madrid, va a estar andando, si es andando, más de un mes. Si se hace en los meses centrales del año, ahora, en los meses, da igual, realmente da igual, tanto que sea invierno como meses centrales. La meseta, España, tiene clima muy duro, desde temperaturas de 40 grados hasta grandes heladas, y hay que ir con muchísima prudencia, no forzar en absoluto. Ahora bien, el estar 8 o 10 horas diarias andando, aunque sea con una mochila muy ligera o en bicicleta, es un esfuerzo físico enorme. Los que nos ponemos, en general, la gran mayoría de los que se ponen a hacer el camino no son atletas, no tienen por qué serlo, no deben de serlo, deben ser gente normal, como cualquiera de nosotros, ya con nuestros kilos o nuestra edad, podemos hacer el camino perfectamente, pero siempre con prudencia. ¿Qué debe llevar la mochila del peregrino, de la mujer o el hombre que hace la peregrinación? Yo cuando informo a los peregrinos les suelo decir que hagan una lista del material imprescindible que consideran que deben de llevar, que cojan todo ese material junto con la mochila y lo pongan encima, lo llenen la mochila y lo saquen y lo pongan encima de la cama. Que quiten la mitad de lo que consideraban que era imprescindible, vuelvan a llenar la mochila, vuelvan a sacarlo y vuelvan a quitar la mitad de lo que consideraban que de ninguna manera podían renunciar a ello. Dicen que las recomendaciones que es el 10% del peso corporal. No es cierto, yo podría llevar una cantidad de kilos increíbles en la mochila. 7-8 kilos es suficiente. Con el agua, es decir, es muy poco. Una de las grandes sorpresas que se da en el camino cuando te pones a andar es lo poquísimo que hace falta para vivir durante un mes. Es muy poco, es prácticamente nada. Es una camisa de quita y pon, un pantalón quita y pon, ropa interior y poco más. No hace falta llevar nada más. Es suficiente el ponerte en el camino, vivir el camino, compartir el camino, y con eso te llenas.
que todos hemos vivido, Jorge, la anécdota de coger la báscula de baño o el peso de la cocina, de pesar los ingredientes de ese platito que vamos a cocinar y a ver cuántos kilos llevamos, quita de aquí, pon de allá. Bueno, ese es el preámbulo de cualquier viaje, ¿verdad? Sí, y todos hemos vivido, yo también lo he vivido, de llenar la mochila, al segundo día pasar por correos, y ya en correos, las oficinas de correos del camino, según te ven entrar, ya saben la caja que tienen que darte para meter el material que te sobra. Sí. O sea, sobra material, sobra. Partiendo desde Madrid, ¿se va hasta Roncesvalles también? ¿O es a partir de ahí, de donde usted...? No, se podría ir hasta Roncesvalles, siempre enlazando porque caminos. Porque es una zona tan preciosa que muchos no se la querrán probar, aunque es dura también de subir hasta ahí arriba, ¿no? Es muy dura, y más si se empieza en la zona francesa, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que es muy aconsejable si se está en condiciones físicas adecuadas. Si no, no. Si no, de ninguna de las maneras, porque arrancar el primer día, la primera etapa, subiendo, haciendo la travesía de los Pirineos, no es nada aconsejable. Pero en fin, se puede hacer desde Roncesvalles y es una experiencia maravillosa, claro. Así, desde Madrid se puede enlazar exactamente con qué partida de lo que ya sería arriba del todo el Camino de Santiago. Vamos a ver, en España hay en estos momentos cerca de 60 caminos trazados, caminos de Santiago trazados, catalogados e identificados, con cerca de 15.000 kilómetros. Eso significa que desde cualquier punto de España, prácticamente desde cualquier punto, podríamos ir enlazando caminos para llegar, desde Madrid podríamos enlazar para llegar hasta Roncesvalles, desde allí hacer el camino francés, o llegar a León, subir allí a Oviedo hasta ver El Salvador y luego coger el camino primitivo. Es decir, podíamos recorrer España. Prácticamente, de hecho, se puede recorrer España. Nosotros, en la Asociación de Madrid, hemos recorrido España, la península completa, la hemos recorrido haciéndolo siempre por caminos de Santiago. No hay ningún problema. ¿Cómo se sortea una lluvia torrencial, una tormenta, un día de mucho frío, no sé, cualquiera de las cuestiones meteorológicas adversas con que nos podemos encontrar? ¿Hay que hacerse el fuerte o mejor, si no está muy cerca el albergue, pues quedarse ahí en la población más inmediata? Que se sortea con prudencia, siempre con prudencia. Posiblemente lo más peliagudo en el camino es el calor. Los golpes de calor hay que cuidarlos, hay que tener muchísima atención. El golpe de calor, o nevadas fuertes, o tormentas con aparato eléctrico. Pero siempre con prudencia, no aventurarse en un día de una lluvia fuerte, pues es preferible resguardarse o bien en una caseta del campo o bien en el primer pueblo y esperar tranquilamente. No pasa nada por esperar, por quedarte un día en un pueblo, vas a conocer gente, vas a poder visitar posiblemente la iglesia que te has pasado, porque si estabas andando, o tienes la mala suerte, casi siempre, de que esté cerrada, o vas a conocer a algún lugareño, alguien o algún otro peregrino con el que vas a disfrutar. Así que quédate en el pueblo, disfruta y toma el camino al día siguiente con tranquilidad. Antes de que se me olvide, Jorge, ¿cómo ha evolucionado el calzado para hacer el Camino de Santiago? Ya se sufre un poquito menos, se ha simplificado mucho, se utilizan materiales pues que o transpiran mucho o pesan poco. Ese era el caballo de batalla de los problemas físicos, de los sufrimientos físicos que experimentaba siempre el peregrino, ¿verdad? Sí, no solo el calzado, sino la ropa también. Ha cambiado muchísimo mi experiencia en los últimos 30 años de llevar las botas, no voy a dar marca. Sí, que las había y eran buenísimas, pero de loneta, y cuando llovía un poquito se te encharcaba el pie y ya no había manera, y llevar los calcetines de lana, de esos rojos de montaña, que cuando se mojaban allí ya no había manera de dar un solo paso. Ahora llevar las botas de Gore-Tex, de los calcetines diseñados para el camino, o llevar los pantalones que se secan en 20 minutos, en fin, eso ha cambiado muchísimo. Vamos ya al relato, que ya lo tenemos por ahí preparado, ¿verdad? Y seguimos con el tema del Camino de Santiago. En la ocasión anterior leí el último capítulo del Códex. Ahora quería empezar por el principio. Voy a leer una pequeño historia, un comentario de un autor francés, Yves Wattineau, que escribió un libro, El Camino de Santiago, hace ya casi 60 años, y habla del principio, grandeza y decadencia del peregrinaje. Y dice: al principio,
Compostela no fue más que un lugar de culto regional, un peregrinaje asturiano, pero de importancia suficiente para que en el año 900 fuera trasladada allí la sede episcopal de Iria Flavia. Los peregrinos solo comenzaron a venir de Francia durante el siglo X. El primero conocido es el obispo de Le Puy, Godescaldo, que emprendió el viaje en el 951, o sea, 120 años aproximadamente después de la invención. Vino también Hugo de Vermandois, que arzobispo de Reims no pudo tomar posesión de su sede, y otros más de España o del extranjero, de los que seguramente no sabemos nada. Un testimonio que prueba el éxito de Compostela lo constituye la rivalidad que su obispo se atrevió a sostener incluso con Roma. Pero la boga del peregrinaje se vio atenuada por los peligros que entrañaban los caminos. En 961, es decir, 10 años después del Godescaldo, Raimundo II, marqués de Gotia y conde de Ruggier, murió asesinado en uno de ellos. Los caminos son, pues, a menudo peligrosos. Las expediciones normandas comenzaron en 840 aproximadamente y continuaron hasta una época avanzada del siglo siguiente. Las incursiones y razias musulmanas son demasiado frecuentes en el norte de España. En la península, que comparten un equilibrio inestable entre cristianos e infieles, estos últimos vienen pillando sin cesar las tierras de aquellos. Todos sabemos cómo el Islam había conquistado un prestigio considerable. La familia de los Omeya, que reinaba en Oriente, había sido destronada en 750 por los abásidas, pero uno de los miembros, Abderramán, consiguió huir a África del Norte y desde allí pasar a España, donde se proclamó emir independiente en el 756 e hizo de Córdoba su capital, el hogar de una civilización musulmana cuya gran mezquita continúa siendo un emocionante testimonio. En 924, Abderramán III invadió Navarra, entró a saco a Pamplona, destruyó la catedral. Poco tiempo después de esta expedición se proclamó califa en el 929 y amplió la mezquita de Córdoba. Así, Compostela, en la península de entonces, presa incesante de las amenazas de una revisión desgarradora de los dominios del Islam y de la cruz, es la luz cristiana aún vacilante frente al esplendor extraordinario de Córdoba. Muy, muy interesante, de verdad que sí, Jorge. Una cosita, que nos va quedando ya menos tiempo, 2 o 3 minutillos. Todos hemos podido admirar ese vídeo que ya nos han pasado a todos a través del WhatsApp, en el que se ve la obra de la restauración del Pórtico de la Gloria, es decir, la policromía que se supone que inicialmente, originariamente, tenía el Pórtico de la Gloria. Es una obra de arte, vamos, que pone la piel de gallina. Esto va a incrementar todavía más el número de visitas y el número de peregrinos que se van a extasiar ante ese nuevo pórtico, nuevo y viejo Pórtico de la Gloria, ¿verdad que sí? Sí, he tenido ocasión de verlo hace unas semanas, todavía con andamios, y es sobrecogedor. Es sobrecogedor la policromía. Va a ser, si ya el Pórtico de la Gloria es la obra cumbre del románico, cuando se vea limpio va a ser sencillamente espectacular. Que no le despidamos a usted sin que nos hable muy, muy brevemente de los cómicos de carretas, que es un equipo de teatro que tienen ustedes, ¿no? Una pequeña compañía. ¿Qué hacen? Pues llevamos más de una docena de obras realizadas. Es un grupo de aficionados, compañeros, que les gusta el teatro, que les gusta el mundo de la farándula. Empezaron a hacer, primero, siempre buscan algún texto original, algún texto, La venganza de Don Mendo, historias relacionadas con la atención a peregrinos, lo transforman en algo cómico y van haciendo bolos por toda España, llevan ya muchísimos. La verdad es que hacen ustedes, por lo que nos ha contado en estos 2 programas, una labor extraordinaria a través de esa Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago, asociación de la que usted es recientemente su flamante presidente, Jorge Martínez Cava. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle y en 2 ocasiones, y suerte para todos ustedes y para esta obra magnífica. Muchísimas gracias, Julia, y están invitados a venir. Y a todos ustedes una vez más, muchísimas gracias por ver también nuestro espacio, nuestro programa, Un cuento para ti, y hasta la próxima ocasión. Muy buenas noches.